Desde niña supe que en mi familia había cosas que no se decían, secretos que no se escribían, pero que se respiraban en el aire como humedad. Se sentían en las miradas largas, en los silencios incómodos, en los rezos a media voz cuando el sol se escondía. Había reglas, muchas reglas. Algunas eran simples, como no cruzar palabras después de medianoche o no encender velas los domingos. Pero otras eran más inquietantes. No mires debajo de la cama de la abuela. No toques nunca la puerta del desván. Y pase lo que pase, si escuchas tu nombre por la noche, no respondas. Yo obedecía sin cuestionar. No por fe, sino por miedo. Aunque nadie me explicaba nada, la seriedad en los ojos de mi madre bastaba para entender que esas reglas no eran un juego. Decían que así se había hecho siempre y que había cosas que era mejor no despertar. A los 16, mis padres me enviaron al campo a pasar unas semanas con mis tías. Decían que me haría bien alejarme de la ciudad, pero yo sentía que no era una sugerencia. Era una decisión ya tomada. La casa era antigua, de madera envejecida, techos altos y alfombras que olían a polvo y humedad. Las ventanas estaban cubiertas con telas pesadas, que no dejaban pasar la luz. Todo estaba oscuro, incluso durante el día. Los pasillos eran largos, fríos, y crujían aunque nadie los pisara. La puerta del desván seguía allí, al final del corredor, cerrada con un candado oxidado. Mis tías eran casi idénticas, silenciosas, de movimientos lentos, siempre vestidas con telas oscuras, con los cabellos trenzados y los pies descalzos. Cocinaban sin sal, nunca usaban espejos y colocaban frascos extraños en las esquinas de la casa. Algunos tenían plumas, otros uñas, algunos flores secas envueltas en cintas negras. Son remedios de la abuela, me decían sin levantar la vista. A la semana de estar allí, dejé de dormir bien. Me despertaba siempre a la misma hora, como si algo me jalara desde el sueño. A veces sentía pasos en el techo, o susurros suaves, justo afuera de mi puerta. Pero cuando la abría, no había nadie. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, me desperté con sed. Al salir de la habitación, noté una luz encendida en la cocina, cosa extraña porque nadie usaba luces en esa casa, ni siquiera de día. Caminé con cuidado. El piso de madera crujía bajo mis pies descalzos. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Me acerqué. Adentro mis tías estaban de pie, formando un círculo perfecto. No hablaban, no se movían. Solo miraban una vela negra encendida en el centro del piso, sobre un pañuelo rojo, cuidadosamente extendido. Había una foto mía. Y ardía lentamente, sin consumirse por completo. No podían haberme escuchado, pero en ese momento, una de ellas levantó la cabeza y dijo, «Ya empezó». No supe si hablaba conmigo o con algo más. Me paralicé. La garganta me ardía de miedo. No hice ruido. Solo retrocedí en silencio y volví a mi habitación, temblando. Desde esa noche, algo cambió. El aire se volvió más pesado y yo empecé a sentir que ya no estaba sola aunque nadie más estuviera despierto. Al día siguiente, la sensación de malestar se intensificó. Me levanté con la piel pálida, casi translúcida, como si la vida se me escapara poco a poco. Un dolor punzante recorría mi cabeza, como un martillo golpeando por dentro. Y al mirarme en el espejo, apenas reconocía mi reflejo. Mi rostro se veía desdibujado, apagado, sin la chispa de siempre,
como si algo invisible estuviera robándome la energía. La comida que probaba tenía un sabor extraño, amargo, como tierra húmeda mezclada con hojas secas. El agua, que solía ser fresca, ahora olía a flores marchitas, un aroma dulzón y rancio que me revolvía el estómago. Intenté comunicarme con mis padres, pero mi celular parecía estar muerto. No recibía señal. Cada vez que preguntaba por ayuda, las respuestas eran vagas y poco convincentes. La tormenta cortó la señal. La antena no funciona bien. Es normal en esta zona tan aislada. Pero sabía que no era solo un problema técnico. Había algo más. Las noches se convirtieron en una tortura. No lograba conciliar el sueño. Sentía que no estaba sola. Pasos suaves, casi imperceptibles, resonaban por los pasillos de la vieja casa. Voces susurrantes, hablando en un idioma antiguo y extraño, se colaban por debajo de la puerta. Y esa presencia, esa sensación ominosa de que alguien se sentaba al borde de mi cama, respirando lentamente, rozando apenas mi piel con un aliento frío. Una mañana, mientras me duchaba, sentí un ardor punzante en la espalda. Al girarme frente al espejo, vi la marca, un símbolo oscuro y complejo, quemado sobre mi piel. No era un simple moretón o una cicatriz. Era un signo antiguo, lleno de significado, que parecía vibrar con una energía maligna. Decidí investigar. Recorriendo la casa con cautela, busqué en cada rincón hasta encontrarlo tallado en la madera vieja y gastada de la mecedora de la abuela. Esa misma mecedora que, según me habían contado, había sido testigo de sus últimos momentos, mientras ella rezaba para salvar su alma. Pero la verdad era mucho más oscura. En un compartimiento oculto detrás de una tabla suelta en la pared, descubrí un diario antiguo, con páginas amarillentas y letras temblorosas. Lo leí con creciente horror. Las últimas anotaciones hablaban de secretos prohibidos y desesperación. No debí enseñárselas. Lo usaron para atar sangre. Y ahora quieren ofrecer otra. Era claro que mis tías no estaban cuidándome como creía. No estaban protegiéndome. Estaban preparándome para algo que no entendía, para un destino atado a esa herencia maldita que había pasado de generación en generación. El peso de la verdad cayó sobre mí como una losa. Ya no era solo una visitante en esa casa antigua, sino parte de un ritual oscuro del que quizás nunca podría escapar. El último día no amaneció como cualquier otro. La casa estaba sumida en una oscuridad espesa, casi tangible. Las ventanas, que siempre dejaban pasar algo de luz, estaban cubiertas con telas negras y pesadas cortinas que bloqueaban por completo el exterior. El aire estaba cargado, denso, como si la atmósfera misma respirara con dificultad. En cada rincón, velas negras y blancas permanecían encendidas, proyectando sombras temblorosas que danzaban en las paredes. Mis tías permanecían en silencio absoluto, sus rostros inexpresivos, sus ojos fijos en mí. No hubo palabras al principio, solo aquella mirada penetrante que parecía atravesar mi alma. Finalmente, una de ellas rompió el silencio con una voz fría y firme. «Hoy volvés al linaje». Esas palabras resonaron como un destino inevitable, una sentencia grabada en piedra. Intenté escapar, desesperada, pero la realidad era aterradora. La puerta principal estaba sellada herméticamente con un círculo de sal gruesa, cuerdas negras que parecían absorber la luz y plumas negras que rozaban el suelo, como símbolos de algún poder oscuro y ancestral. No había forma de salir. No importaban mis gritos ni mis súplicas. Las barreras permanecían intactas.
Me arrastraron hacia el sótano, un lugar del que yo nunca había oído hablar. La escalera crujió bajo mis pasos temblorosos, y al bajar, una sensación de miedo puro me invadió. El aire estaba pesado, con un olor metálico a sangre seca y tierra húmeda. El suelo estaba cubierto de símbolos antiguos, dibujados con cenizas, sal y polvo oscuro. En el centro del círculo, una muñeca de trapo esperaba, clavada con alfileres y espinas en lugar de ojos. Sobre la muñeca, una foto mía, mirándome con ojos vacíos y expresión perdida. Mis tías comenzaron a entonar un canto gutural, un susurro oscuro que se elevaba y caía como una ola incesante. Sentí un calor insoportable que me envolvía, como si el fuego mismo me lamiera la piel. Mi cuerpo comenzó a temblar de manera involuntaria, presa de un terror que parecía penetrar cada célula. Entre las sombras danzantes, una voz profunda y desgarrada emergió. Reconocí esa voz. Era la de la abuela. Su susurro venía desde debajo del piso, desde la tierra misma, como si su espíritu estuviera atado a ese lugar maldito. «No te rindas», parecía decir, pero su tono era a la vez triste y aterrador. Con la fuerza que no sabía que tenía, tomé un frasco que estaba cerca del círculo y vertí su contenido sobre la sal. El círculo comenzó a resquebrajarse, y con eso, las barreras se debilitaron. Aprovechando ese momento, corrí hacia la única salida, una ventana del primer piso. Salté al vacío, el corazón golpeando en mi pecho como un tambor desbocado. Corrí sin mirar atrás, dejando atrás la casa, el linaje y las voces que aún perseguían mis pasos. Desde entonces no he vuelto a ver a mis tías ni a la abuela, pero la oscuridad que me dejaron sigue presente. En mis sueños escucho ese canto, ese eco de lo prohibido que se aferra a mi mente. Y lo peor de todo, la marca en mi espalda nunca desapareció. Sigue allí, latente. A veces crece, se extiende como raíces oscuras bajo mi piel. Otras, arde con la intensidad de un fuego que nunca se apaga. Como si alguien, en algún lugar lejano, aún tuviera mi nombre grabado en un altar antiguo, esperando el momento para reclamar lo que es suyo. Las familias guardan secretos profundos, oscuros, que muchas veces nunca se pronuncian en voz alta. Son verdades ocultas que se transmiten de generación en generación, como un legado invisible, pesado y casi intangible, que nadie quiere aceptar, pero que nadie puede negar. Esos secretos están enterrados bajo la superficie de la vida cotidiana, en gestos esquivos, en miradas que se evitan, en palabras que nunca se pronuncian, pero que se sienten con fuerza en el silencio. Sin embargo, algunas familias no solo guardan secretos, los atan con sangre, con juramentos que sellan destinos de forma irrevocable. Son pactos que no se pueden romper sin pagar un precio muy alto. A menudo demasiado alto para quienes apenas empiezan a entender el peso de ese linaje. Esas promesas, hechas en susurros, bajo la luz tenue de velas o en noches donde el mundo parece detenido, cargan con el poder de alterar vidas, de definir caminos y en algunos casos, de condenar. Historias como esta no se inventan ni se cuentan por mero entretenimiento. Se heredan como un testamento oscuro, relatos que se susurran en la intimidad para no llamar la atención de lo que acecha más allá del entendimiento humano. Se esconden en las grietas de las paredes antiguas de una casa que ya no debería estar habitada, en las marcas inexplicables que aparecen en la piel, en los suspiros ahogados que nadie quiere escuchar, en las sensaciones de ser observado cuando estás solo. No son cuentos de terror diseñados para asustar.
sino testimonios reales, demasiado poderosos y dolorosos para ser olvidados o ignorados. Y aunque intentes escapar, huir de tu pasado, cambiar de nombre, de lugar o de vida, o borrar lo que se grabó en tu esencia, lo que se marca en la sangre siempre encuentra el camino de regreso. Como una sombra persistente que no se desvanece, un llamado que no puedes evitar ni ignorar, porque hay heridas invisibles que permanecen abiertas, heridas que trascienden lo físico y calan en lo espiritual y emocional. La sangre, más allá de lo biológico, tiene memoria propia, un eco ancestral que resuena con fuerza en quienes llevan ese peso. Si te interesa adentrarte en estas historias oscuras, reales o demasiado antiguas para ser completamente comprendidas, suscríbete y acompáñanos. Aquí encontrarás relatos que desafían la razón, que cuestionan lo que creías saber sobre la familia, el destino y el poder de lo oculto. Historias que te harán mirar más allá de lo evidente y te invitarán a reflexionar sobre aquello que no se dice, pero que siempre está presente. Y recuerda siempre esto: no todo lo que parece protegerte lo hace con amor. A veces, el verdadero daño no viene de enemigos visibles, sino de quienes están más cerca, de aquellos en quienes confías ciegamente, de los que deberían velar por tu bienestar, porque en las sombras del cariño más profundo, en los lazos familiares más estrechos, pueden esconderse los secretos más peligrosos, aquellos que definen tu vida y tu destino, sin que siquiera lo notes.